Muy bien, sean todos bienvenidos a este séptimo debate del recuento poético panameño. Hoy miércoles 6 de octubre, mi nombre es Edwin Chacón y soy el administrador del grupo de estudios de Panamá Poético. Como ya ustedes conocen, nuestra intención es avanzar en la historia de nuestro país por medio de su poesía, de sus poetas, de sus biografías, de su gente y las cosas que nos han dejado. Hemos iniciado nuestro estudio desde la época española y ya estamos alrededor de los años de la década de los 20, de los 30 y los 40. Y nos corresponde para esta noche la primera parte de la poesía vanguardista de nuestro país. Muy bien, vamos a ver primero qué es una vanguardia para tener como un poco más claro el concepto. La palabra vanguardia viene en un grupo armado, como un ejército, por ejemplo. La vanguardia es la primera línea de defensa. ¿Ok? En este ejemplo que está acá, la vanguardia vendría siendo esta primera fila, la primera, la que se acerca de frente al enemigo. En la literatura toma un significado bastante parecido, pero busca, entre otras cosas, primero lo novedoso. Hablando de poesía vanguardista específicamente, primero escapa a la forma de pensar y de ver la vida que ya hemos analizado en los periodos anteriores y discrepa con las formas establecidas en esos periodos. Le gusta la renovación tanto de la forma como del contenido de la poesía y estamos hablando que son movimientos minoritarios, ¿ok? Que primero generan mucho rechazo entre los lectores, pero que puede crecer, ser mayoritaria entonces y crear una forma particular de ser en sí misma. Es decir, de la vanguardia pueden surgir corrientes, porque la vanguardia son como muchas corrientes individuales y pequeñas unidas en un solo tiempo, cuya única característica son estas tres, que a los poetas ellos les gustaba mantener la libertad de creación, tenían que se guiaban por medio de la experimentación y la informalidad. Okay. Estos eran los tres pilares de la poesía vanguardista de nuestro país. Son muy parecidos a los otros movimientos de vanguardia que existieron sobre todo en Europa. A los que estudiaron la generación del 27, con nosotros ya se les va yendo un poquito más familiar el asunto. Si recordamos, en ese tiempo estamos hablando de los años 1929, 1930 y 31 en España, donde ya toma fuerza el movimiento de las diferentes vanguardias en España. Okay. Y más o menos ese es el mismo tiempo que vamos a estar analizando acá en nuestra poesía panameña. Ok, estos son los rostros de los 7 poetas que vamos a analizar esta noche. Algunos de ellos son conocidos ya para ustedes, otros algunos no. Iniciamos entonces con Demetrio Corsi. Él nace en 1899 y muere en 1957. Para Demetrio Corsi, el Parque de Santa Ana es el pueblo, el verdadero pueblo. Cordialmente, allí somos amigos y enemigos. Nos queremos y nos odiamos con fraternidad. Hay algo curioso acá. El Parque de Santa Ana es el mismo que conocemos nosotros, pero en ese tiempo el Parque de Santa Ana era prácticamente el centro de la ciudad de Panamá. Decir Parque Santa Ana es prácticamente hablar de la capital en el periodo que estamos hablando. Pero en el nuestro, si nos preguntan la capital, cuando pensamos en la capital, se nos viene a la mente los edificios, la Avenida Balboa, la 5 de Mayo, por allí y hasta allí. Pero el Parque de Santa Ana era, por así decirlo, el corazón vivo de nuestra capital, nuestra ciudad de Panamá en el tiempo de Corsi. Él también fue periodista de profesión, tiene un bachiller en humanidades por el Instituto Nacional y también tuvo otros cargos, varios, como diplomático, político y dibujante. Como saben, para nosotros nos interesan más los cargos de escritor
de periodista y de poeta para darnos un poco más el significado completo de su obra. Corsi es ampliamente conocido, como ustedes sabrán, por el incidente de Cumbia. Incidente de Cumbia es algo que está en la memoria de todos los panameños, porque en la escuela eso es una poesía de las que sí o sí hay que aprenderse. Y más allá del aprendizaje, cuando uno era niño, cuando estaba en el sistema educativo, Corsi con esto lo que hace es dejarnos como una sensación, un sentimiento de lo panameño, un sentimiento de lo que es nuestro. ¿Por qué? Corsi, como poeta del pueblo, como él mismo se le gusta llamarse, él utiliza palabras sencillas para decir lo que quiere decir. Por ejemplo, en esta primera estrofa del incidente de Cumbia vemos elementos familiares para todo el mundo. Está hablando de las razas, de las diferentes razas, está hablando de las cantinas, está hablando de la timba, del quilombo, es decir, la música, y la cumbia. Entonces, todos estos elementos familiares a las personas lo que hacen es crear un sentimiento de pertenencia adicional porque la poesía es clara al lector. Y esto es un detalle muy importante de Corsi, que él utiliza elementos de lo cotidiano, de la vida del pueblo, cosas que se escuchan en el Parque de Santa Ana y lo lleva entonces a la poesía y se hace algo, un material enriquecedor para la persona y también de fácil entendimiento. Esto me recuerda mucho a Federico García Lorca en España, hablando de lo que es un poeta de lo popular, alguien que escribía con los elementos ya conocidos por el pueblo, le ponía algo especial de sí mismo, lo convertía en poesía y cuando ese material llegaba a la gente era ampliamente disfrutado porque a la primera lectura ya tú podías obtener un significado, podías obtener un aprendizaje o el sentimiento que el poeta quería colocar allí. Entonces, estos poetas de lo popular, de lo cotidiano, de la vida del pueblo, son muy queridos y muy ampliamente recordados. Muy bien, acá tengo una foto de lo que es actualmente el Parque de Santa Ana. El poeta escribió, soy el poeta del barrio de Santa Ana. Ese es mi orgullo, aquello es mío. El carretero ha sido mi compañero, la sirvienta ha sido mi camarada. Yo conozco los blancos, los negros, los mestizos. A cada cual es su vida y milagros. Soy auténtico, soy trascendental, soy un pedazo del pueblo. Qué manera tan fuerte de hablar de sí mismo como un pedazo del pueblo. Y esta pequeña estrofa nos dice mucho de cómo era la vida de esas personas. Fíjense que el poeta nos dice que a cada cual le sabe su vida y sus milagros, porque en el parque precisamente la gente se reunía para conversar, para hablar y decir cosas. Y del tiempo que estamos nosotros ahora conversando, sabemos que sus vidas eran muy unidas, como era digamos, un pueblo chico, todo el mundo se conoce, todo el mundo se cuenta las cosas, y esto es lo que el poeta nos quiere decir en su poema, cómo era la vida en la ciudad. De esta manera, Demetrio Corsi se convierte en el poeta de la ciudad, el poeta del pueblo, un pedazo de pueblo. Continuamos entonces con Moisés Castillo Ocaña. Él es chorrerano, nace en 1899 y muere en 1974. Él es corresponsal del periódico La Nación aquí en Panamá. Publica poesía y prosa desde el año 1921, haciendo un paralelismo. Recuerden que también 1921 fue el año cuando Federico García Lorca publica su primer poemario. Entonces estamos hablando de paralelismos en diferentes sitios con un movimiento que empieza a nacer alrededor de esta fecha. Él es dueño luego del periódico literario Miscelánea a partir del año 1942. Gracias a Moisés Castillo Ocaña, nosotros tenemos hoy el concurso nacional de literatura Ricardo Miró, porque fue él quien gestionó e impulsó la creación de dicho premio. Su poemario más querido, más reconocido, es del año 1939, Romances de mi tierra. El poeta del campo tenemos ahora con nosotros, Moisés Castillo Ocaña. Me gusta ver los campos cuando se acerca abril.
Las sabanas se visten de precioso verdín y las fontanas bullen con su retin tin tin y el ganado retosa vigoroso y feliz. El poeta del campo Moisés Castillo Ocaña. Continuamos entonces con Demetrio Herrera Sevillano. Él nace un año antes de nuestra separación de Colombia y muere en 1950. Estamos hablando de una vida bastante corta, 48 años, sí, 48 años. Él es un hombre pobre. Su oficio es ser encuadernador y también vivía cerca de la plaza de Santa Ana, el Centro Popular de Panamá en el tiempo que estamos hablando, ¿no? Y él comparte ese canto a la plaza con el que ya vimos, con Demetrio Corsi. Rogelio Sinan es tabogueño. Igualmente nace un año antes de nuestra separación y muere en 1994. Su nombre real es Bernardo Domínguez Alba. Además de poeta, es cuentista, novelista. Él viaja prácticamente, podría atreverme a decir, por todo el mundo, diferentes sitios, diferentes lugares. Hay un periodo muy particular de su vida donde él asiste a la Universidad de Roma, aprende arte, estética y literatura mientras estaba allá y produce en esa ciudad, en Roma, el poemario Onda, que se publica en 1929 y se constituye en su primer poemario. Un año después regresa a Panamá y se convierte prácticamente en el defensor del vanguardismo en nuestro país, defensor e impulsor. Publica otro poemario, Incendio, en 1944 y una obra reunida en 1969 titulada Saloma sin sal o mar. ¿Cuál es la importancia de Sinan? Sinan con Onda lo que hace es publicar el primer poemario panameño de contenido vanguardista. Cuando Sinan está en Europa, él toma mucha influencia de la generación del 27, toma mucha influencia de los parisinos, toma mucha influencia de diferentes sitios. O sea, la vanguardia se estaba gestando ya en España, en Francia y en otros sitios. Y Sinan, estando allá, aprende de eso. Tanto es que en Panamá todavía no se escuchaban esos nombres de los poetas provenientes de la generación del 27. Al regreso de Sinan es donde empieza a haber un auge y publicaciones de los poetas españoles en nuestras revistas literarias aquí en el país. Así que Onda, nuestro primer poemario vanguardista, esa es la mayor contribución de Sinan a la poesía panameña. Antonio Izaza, él es de Antón, en el año 1910, en los diferentes sitios donde busqué no aparecía su fecha de muerte. Él publicó en la revista Preludios, fue maestro de primera enseñanza, también periodista y diplomático. Su obra completa se tituló Set y está publicada en el año 1935. Ricardo J. Bermúdez nace en 1914, ya estamos hablando de un canal construido, y muere en el año 2000. Él es arquitecto por la Universidad de Southern en California. Su poesía mezcla sensibilidad, imaginación, vivencias y rigor literario. ¿Okay? Él es miembro de la Academia Panameña de la Lengua. Él obtuvo el segundo lugar 2 veces en el concurso Ricardo Miró con sus poemarios Adán Liberado y Cuando la isla era doncella. Y finalmente el premio lo logra en el año 1961 con el poemario Con la llave en el suelo. Tobías Díaz Blytry nace en 1919, si ven, es uno de los últimos y muere en el año 2005. De profesión es perito mercantil y maestro de primaria y luego también maestro de secundaria. Es doctor en filosofía y letras, tuvo diferentes cargos docentes en diferentes instituciones y en diferentes universidades. Fue académico de número de la Academia Panameña de la Lengua y también correspondiente académico de la RAE. Sus poemarios son varios, hay 4 de ellos que tienen premios Ricardo Miró en el año 43, 47, 80 y 97. La luna en la mano, Poemas del camino, Pájaros de papel y Sueños ante un espejo.
Para el debate de nuestra noche, como estamos ante una difícil situación con estos 7 caballeros, que son todos ampliamente queridos, recordados y tienen una trayectoria muy importante en nuestro país, lo vamos a hacer un poco más generalizado. Primero, me gustaría escuchar de ustedes algunas características que hayan encontrado en la poesía vanguardista y si desea pueden hacer comparaciones con los otros periodos que ya hemos estudiado. En segundo lugar, me gustaría ofrecerles el tiempo para describir la poesía, temas, formas y estética de algún poeta de estos 7 que a ustedes les guste más. ¿Ok? Y por último, específicamente hablando de Demetrio Corsi, Rogelio Sinan o Demetrio Herrera Sevillano, me gustaría preguntarles cuáles son algunos de esos aportes o por qué estos hombres poetas son importantes en nuestra memoria colectiva de poesía. Hasta acá es mi introducción, espero no haya sido tan larga. Les doy la bienvenida a los que llegaron mientras estaba en la presentación. Y bueno, me gustaría entonces abrir el micrófono para permitirles a ustedes, si desean, dar sus impresiones iniciales de lectura o pueden comenzar directamente con algunas de esas características que les hayan parecido en la poesía de vanguardia panameña. ¿A quién le gustaría comenzar? Julie, Hola, buenas noches a todos. adelante. Encantada de estar esta noche con ustedes. Pues me gustaría solamente agregar algunas cositas acerca de Demetrio Corsi y también pues hablar sobre, en principio sobre un poema autobiográfico y ya luego cuando toquen el tema del incidente de Cumbia pues aporto nuevamente. Adelante. En cuanto a Demetrio Corsi se dice que se vistió de musa el vanguardismo pues con sus poemas y su refinamiento lingüístico. Como bien lo comentaste, es el poeta del barrio de Santa Ana. Ujú. Y por otro lado, pues los poemas que están incluidos en la antología de Méndez Pereira Parnaso alentó su vocación poética. El poeta de transición entre el modernismo y la vanguardia fue parte de este personaje y sus temas fueron de sabor popular, afroindígenas, así como el tema canalero. Se nutrió de folclore y ritmos típicos de su país, en la realidad nacional, en los hechos históricos, con un toque de humor. Entre sus poemarios tenemos muchísimos, por ejemplo, Tierras Vírgenes, Los pájaros de la montaña, Blog, Nocturno Gris, Los gringos llegan y la cumbia se va, el tiempo se perdía y todo era lo mismo. En todos estos temarios y poemas exhibía una amplia libertad de expresión, abordando temas tabú y desordenando los parámetros creativos, que eso es muy importante pues en este tema pues del vanguardismo. Me llamó muchísimo la atención un poema autobiográfico que dice así: no quiero que la muerte venga cuando las canas coronen mi cabeza. La ansío en estas vanas horas en que yo siento latir de amor mi pecho. La senectud me aterra, tránsida de despecho que causa estar privado de risas y placeres y con la pena inmensa de ver que las mujeres ofrecen su respeto y su hombro y su cariño. Oh juventud, oh impulso magnífico y profundo, mi corazón se llena de ti como un mundo. Me encantó. Y si nos ponemos a analizar un poquito, pues, lo que es el poema, eh, a la vista salta que es un poema autobiográfico, que describía circunstancias que lo envolvían a nivel personal y calificó, pues, su experiencia en 3 juventudes por las que transitó a lo largo de su vida y eso lo especificaba, pues, en casi todos sus poemas. Manifestaba muchísimo su temor de hacerse viejo. Eh, Tenía como una ambigua rebeldía creativa, un refinamiento narcisista y aristocrático y una renovación que plasmaba pues en el lenguaje y la métrica. Para mí, de todos, este fue el que más me cautivó. Por, Gracias.
Corsi, excelente. Muchísimas gracias, Julie, por tu intervención. ¿Alguien más le gustaría dar sus comentarios de lectura esta semana o si desean iniciar con algunas características? Héctor, adelante. Sí, bueno, respecto a las características, yo creo que como lo mencionas anteriormente, todos los poetas de este periodo, o bueno, por lo menos los panameños, tocan temas muy diferentes, tal vez tienen un lenguaje un poco más coloquial, pero sí, tal vez es un poco, eh, no es tan fácil tal vez agruparlos si lo vemos por estudiar su poesía en sí, pues, yo diría, pues, aparte por la época. Lo que sí se me hizo interesante es que por lo menos todos ellos, o por lo menos los que leí, de los que leí la mayoría, tocaban en algún punto el tema también de este choque con la presencia estadounidense aquí, excepto Díaz Blighty. Por lo menos yo no encontré poema de él que mencionara algo de estadounidense o los gringos, nada. Quizás sí, pero no lo encontré, o sea, como que él era un poquito más de sentimientos y ese tipo de temas. Eh, pero los otros sí, en algún momento, uno que otro. También se me hizo muy curioso que por lo menos Demetrio Corsi y Herrera Sevillano, se me hizo muy curioso que los dos se llamaran Demetrio, pero fueran realmente como eh, tan opuestos en el tono de sus poemas. Pues Demetrio Corsi tal vez se me hacía tal vez una persona un poco más bohemia, más alegre, en medio de todo. Sí tenía una crítica social marcada, pero no, su poesía, incluso en esta última que leyó la compañera Yuli, hay cierto tipo de coquetería, como diciendo que ya las mujeres no me van a buscar, ese tipo de intereses, pues. Pero de Demetrio Herrera Sevillano siempre hay una tristeza, un dolor social. Se me hace bien interesante que los dos tuvieran esas características, sí. Y respecto a mi poeta favorito de este fue realmente Demetrio Herrera Sevillano, fue el que más me gustó, sí. Yo lo lograba tocar un poco más. También creo que de repente comparten todos de que en medio de todo también como que tocan muchos elementos paisajísticos y eso, pero sí, no los vi tan unificados respecto a los temas, pero bueno. Muchísimas gracias, Héctor. Fíjate que a mí también, yo me balanceo bastante entre los dos Demetrios. Eh, yo creo que hay un tono muy particular en ellos y hay riqueza que podemos obtener. Blanca, tenía la mano alzada. Blanca, le escuchamos si desea intervenir. Hola, sí, buenas noches. Adelante. Bueno, yo estaba haciendo mi estudio y me llamó la atención encontrarme, sí, sin duda, al primero, al Demetrio Corsi, que aparece en la lista, el hecho de que encontré un poema con, para mí, una crítica muy fuerte, Visión de Panamá, es el poema. Lo quiero compartir para que vean la crítica, algo que no hay que explicar absolutamente nada para que se den cuenta lo que él toca y dice: gringos, 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 negros, 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 tiendas y almacenes, 100 razas al sol, cholitas cuadradas y safias mulatas, llenan los zaguanes de prostitución. Un coche decrépito pasa con turistas, soldados, marinos que vienen y van, y empantalonadas las cabaretistas que aquí han descubierto la tierra de Adán. Panamá la fácil, Panamá la abierta, Panamá la de esa avenida central, que es encrucijada, puente, puerto y puerta por donde debiera entrarse al canal, perdón, moviendo tráfico, todas las cantinas, todos los borrachos, todos los foxtrots y todas las rumbas y todos los grajos y todos los gringos que nos manda Dios, 10.000 extranjeros y 1.000 billeteras, aguardiente, música, la guerra es fatal, danzan los millones su danza macabra, gringos, negros, negros, gringos, Panamá. Para mí, la crítica, todo lo que está de la parte social, cómo está nuestro Panamá, está ahí muy marcado y ese poema me encantó.
En cuanto a la transición, vemos sin duda que Demetrio Corsi va dejando el modernismo y va, sí, va como en ese puente hacia el vanguardismo, pero a mí, dentro de todo esto, no quiero dejar de mencionar, por ejemplo, a Moisés Castillo Caña, que casi no se le da mención a este señor. Yo sí me vi bastante vinculada porque no recuerdo bien si era el hijo o era el nieto, pero fue mi profesor, Edmundo Castillo Caña, en la ciudad de Veragua, en Santiago de Veragua. Y entonces, como él creó un concurso que creo que a todos los que escribimos nos gustaría ganar, que es el Moisés Castillo, perdón, el Ricardo Miró, que fue precisamente él el que luchó por esto, pero entonces también la figura de él reconocer quién fue él, donde él no tuvo reconocimiento solamente a nivel nacional, él fue relevante a su producción literaria a punto de que para su época, a él lo que por ahora hubiéramos conocido en su momento que leemos como narraciones panameñas, él también llegó a tener un libro donde mezclaba lo popular, la leyenda tradicional, los cuadros de costumbre, y ese reconocimiento que le dieron afuera quizás no se lo tenemos aquí, porque bien sabemos que existe el Colegio Moisés Castillo Caña, creo que todos lo han escuchado mencionar, en Panamá Oeste, pero estos hombres que pues han ido sin duda alguna con su labor forjándose un nombre y que al final algunos quedaron totalmente rezagados. Y también es cierto que muchos de ellos, como cuando estudiamos la generación esta, donde estaba de los españoles, casi la mayoría pertenecen a un círculo social donde ellos están bastante bien, pero aquí por eso tampoco quería dejar pasar a Demetrio Herrera Sevillano, que si bien es cierto, pobre, y lo marcan mucho en su biografía, el hecho de que es pobre, y esa misma es la temática en sus poemas, los títulos de ellos, Un grito a las balas, Vida pobre, En la esquina, Letanía de las calles. Entonces, ya cuando yo veo el poema Cuartos de la gente pobre, que creo que es otro que siempre tenemos en las escuelas, vemos totalmente vanguardista, el fondo y la forma de este poema. Aquí no tenemos la clásica rima, aquí no tenemos los versos contados, es decir, la métrica. Entonces, no quería dejar pasar a Demetrio Herrera Sevillano porque generalmente para lograr como que este reconocimiento como poeta tienes que pertenecer a un círculo y él se lo tuvo que haber forjado gracias a lo que escribió, no por el círculo al que él pertenecía. Y sin duda, en el caso entonces de Rogelio Sinan, ya entonces sí encontramos un poema como totalmente vanguardista. A mí me encanta mucho un poema que se los quiero compartir, quizás me he alargado, pero es que estos temas me apasionan. Y el poema de la balada del seno desnudo, el que dice, mangos, mira, tantos, oh, uno maduro, dio un salto y salióse su seno desnudo. Yo salté de un árbol, ¡upa, tan, qué rudo! Por mirar de cerca su seno desnudo. Me miró asustada, cubrió lo que pudo y huyó. ¡Qué robada! Su seno desnudo. Lejana, lejana, me envió su saludo. Yo seguía mirando su seno desnudo. Perfume silvestre de mangos maduros. ¿Por qué me recuerda a su seno desnudo? Disculpen que me apasione tanto, pero estos que le mencioné o sea, son con los que ya he tenido como vínculos anteriores y al encontrarlo ahora para nuestro conversatorio, los quise traer acá. Gracias, Blanca. A mí, la verdad, me gusta mucho cuando la gente se alarga. Cuando la gente se alarga, quiere decir que hay algo que le trae inspiración y hay algo que le trae esa pasión. Así que no se preocupe por eso. Gracias por por recitar para nosotros Visión de Panamá. Definitivamente. Algo breve para agregar, Ajá, sí, Melitón, adelante. ya que Julie empezó con Demetrio Corsi, ¿no? Ujú. Yo también estuve leyendo de que en su primera juventud fue un poeta poéticamente débil, decían, y que él se empeñó en ser duro, ¿no? Y por eso usó el cinismo, ¿no? Del que hizo gala, fue como una máscara, ¿no? En la que se enfrentó a la vida. Entonces, también me sorprendió que a él lo tocó también la poesía rimada, ¿no? Hay un poema de él que Los ruiseñores ciegos. Cuando lo oí me hizo mucho recordar los poemas parecidos a los de Ricardo Miró. Solo le digo la primera estrofa para que vean. En jaula de oro su prisión tenían mis ruiseñores, aves melodiosas, que honda nostalgia del azul sentían en el tibio jardín donde las rosas embriagadas de sol languidecían.
y en medio de todo lo que conocimos de incidente de Cumbia y eso, también manejó ese estilo, ¿no? Para que sepan también que tú. Muchísimas gracias, Melitón, por su intervención. Sí, sobre todo la pobreza lo marcó muchísimo, recordando un poquito de todo lo que ya hasta ahora hemos conversado. También Blanca mencionó a Castillo Caña como precursor del concurso nacional de literatura Ricardo Miró. Y eso es importante, ¿no? Porque es un trabajo previo que estos hombres hicieron y que son legados que nosotros hemos recibido y que quizá no conocemos todo lo que hubo detrás de ellos, detrás de ese esfuerzo de ellos. ¿Alguien más le gustaría decirnos algunos de sus hallazgos en la lectura? ¿Algún poema que deseen compartir o características de este periodo vanguardista panameño? Bueno, me gustaría agregar algo. Por ejemplo, sí encontré algo que acabo de escribir, que aparte Corsi tuvo el apoyo de Guillermo Andreve y Octavio Méndez Pereira, o sea, dos figuras enormes aquí en Panamá, y ese apoyo obviamente fue como ese empujón que cualquiera hubiese necesitado, que lo apoyen estos grandes. Y por otra parte, el hecho de que él tuvo, en 37 años, publicó 19 obras, 19 libros, o sea que fue una gran producción literaria de... Blanca, creo que se silenció su micrófono. No, hasta allí en realidad. Ok. Es que me llama la atención la gran producción literaria que tuvo Demetrio Corsi y obviamente el empujón pues, que le pudieron haber dado o el apoyo que le dieron estos grandes en su momento. Muchísimas gracias. Usted mencionó a Guillermo Andreve y Octavio Méndez Pereira. Ambos son hombres polifacéticos, escritores, periodistas. ¿Qué no hicieron estos hombres? Octavio Méndez Pereira, muy reconocido por ser el precursor de la actual Universidad de Panamá. Eran hombres que tenían contactos en diferentes revistas, publicaban en diferentes sitios y apoyaron bastante a este grupo de poetas, sobre todo, por ejemplo, a Demetrio Corsi. Liz, buenas noches, adelante. Hola, buenas noches a todos. Saludos, Bueno, Liz. yo más que Adelante. hablar de algún poeta o un poema, quiero hablar en parte sobre el movimiento vanguardia y sobre el contexto en que se dan estos poemas. En este momento, bueno, el movimiento de las vanguardias tiene algo diferente de los demás movimientos. Los demás movimientos hasta ese periodo se caracterizaban por ser definidos. El realismo era realismo y tenía ciertas características, lo mismo el modernismo. Cuando hablamos de las vanguardias, entonces ya empezamos a hablar de cantidad de corrientes diferentes que forman esto y cada una trae algo nuevo, cada una trae algo diferente. Aunque tal vez no se vea tan preciso, una corriente que sí inspiró a la poesía vanguardista panameña es el dadaísmo. ¿Y en qué se ve eso? En que ya el poeta panameño no tiene miedo a hablar de prostitución, a mencionar ciertas palabras que fueron o eran groseras, ni de hablar de una realidad de la pobreza que está pasando. Y esto, entonces aquí es donde caemos en el contexto. Panamá está sufriendo en este momento lo que se llamó Gold Roll, Silver Roll, sobre estas barreras que ponen y distinciones que ponían los Estados Unidos para con los panameños. Está viviendo ese periodo donde la gente blanca tiene ciertas oportunidades que no tiene la gente negra y donde los círculos sociales más importantes de Panamá con más poder adquisitivo son los que dominan todas las áreas. Sin embargo, también es el momento donde los panameños de círculos sociales bajos están luchando por el derecho a educarse.
Y es donde pesa la figura de Méndez Pereira, que no quiso hacer otra escuela de bachiller. Dijo, no, vamos a formar una universidad y vamos a hacer humanidades. ¿Por qué? Porque el pobre tiene derecho a obtener una carrera universitaria. No podemos limitarlo al simple bachiller. Entonces, todo esto lo plasman estos poetas con un sentimiento, pero sin perder esa irreverencia, esa altanería que impulsa la vanguardia, de no lo voy a hacer como está dicho que se haga, sino que lo voy a hacer como me nace, como yo quiero. Así es, Liz. Muchas gracias por esa valiosa intervención sobre las características del vanguardismo. Tal cual has dicho, el vanguardismo es como un verbo. Usualmente yo veo a las otras generaciones como conceptos, como tal cual tú has dicho, cada una tiene bien definido qué es lo que es. Pero el vanguardismo como tal es que crea, es un movimiento que crea otros movimientos y que dentro de él tiene a todos esos movimientos que son como chispas que salen, que crecen, algunas se fuman, otras siguen un poco más, otras ganan otros seguidores y así se van formando todas estas diferencias. Sobre las características del lenguaje, gracias por darnos el contexto histórico del cual estamos hablando. Y sí, se ve claro que los poetas tienen un poquito más esa libertad ante lo social, ante lo socialmente aceptado. ¿Ok? Ya Blanca nos leyó un poema que trata específicamente de la prostitución. Ahí habla de soldados y marinos estadounidenses que están haciendo turismo en Panamá, habla de las ganancias de las cabareteras y de las que se dedican a la prostitución, lo cual esto es algo que fue muy común en ese tiempo. Y el poeta lo pone así en el aire de una manera muy, digamos, muy elegante. Inclusive utiliza palabras como foxtrot. Foxtrot viene del lenguaje aeronáutico y también del lenguaje naval. Es como se representa a la letra F. Y si ustedes, a los que conozcan inglés, saben, relacionado con la prostitución y con el cabaretismo, qué palabra en inglés empieza con la letra F. Entonces, vemos vemos ironía por un lado, vemos libertad, vemos derrumbe, digamos, de las concepciones sociales, de lo que es lícito o no hablarlo. Y vemos también, así como dice Liz, el interés en educarse. Me parecía que algunos de los poetas que hemos estudiado esta semana tienen educación en el exterior, tienen su educación básica local hasta el Instituto Nacional, la mayoría, y después otros ya estudian afuera. Y lo que dice Elige es muy interesante. De hecho, concuerda con el movimiento de Octavio Méndez Pereira por impulsar una universidad pública nacional. Así que gracias, Liz, por ese compendio que nos has hecho. ¿Alguien más le gustaría dar sus opiniones del movimiento vanguardista? Muy bien, si no, pasamos entonces a la parte 2. Nos dice Analida que ellos en el chat que ellos encuentran libertad de expresión y libertad de creación. Así mismo es. Blanca también nos dicen que ellos eliminan la rima, la métrica, es decir, la forma, pierden los miedos en cuanto a lo que decir y que rompen con todas las estructuras sociales ya establecidas. Pasamos entonces a la parte 2. Me gustaría que ahora de estos 7 poetas que hemos estudiado, escojamos uno y que podamos describir poesía, temas, formas o estéticas que ese poeta ha utilizado, si les gustaría hacerlo de esa manera, o pueden pasar a describir un poema de ellos. ¿A quién le gustaría comenzar? Héctor. Bueno, sí. Bueno, en mi caso, el que más me gustó fue Demetrio Herrera Sevillano, Ajá. pero voy a hablar de Ricardo Bermúdez porque creo que hay bastantes personas que le deben gustar en Demetrio Herrera Sevillano, así que para no repetir. Uh-huh.
Bueno, él fue, creo que ganó una vez el Ricardo Miró. Algo que me pareció interesante es que revisando la historia, publicó un poemario que Adán Liberado, Adán Liberado se llamaba. Déjame revisar. Adán Liberado, ajá. Que en su época varios críticos dijeron que era el mejor libro que se había escrito en Panamá. Pero él quedó en segundo lugar con ese poemario en el Ricardo Miró, así que quedó con la duda de que cuál hubiera sido el primero. En lo que pude leer de su poesía, a mí me pareció bastante académico. No me parecía como que apelara tanto a sentimientos y eso, más era como que trabajaba más bien con imágenes y metáforas. Tiene una poesía bastante elegante y me gustó mucho. Y tocaba temas sobre el tiempo y también cosas del paisaje y eso. Me gustó bastante. Y de repente un poema de él que me gustó mucho fue Unidos como un número insoluble, que es una parte de Adán Liberado. Y hay dos párrafos que dicen así. Nada pueden hacer los meridianos con sus doradas hoces, dividiendo los pétalos del mundo, ni los lobregos brazos de los mares, hundiéndose en la tierra maternal y doliente. Es tan mí el dolor que corre por todos los compases, entre los agrios ríos de lágrimas descalzas, que aunque mis ojos no hayan dicho una palabra de protesta, mi corazón se empaña perennemente de neblina. Y bueno, eso fue algo de... Hermoso ese poema. Muchas gracias, Héctor, por compartirlo con nosotros. Aló. Melitón, adelante. No, para contestarle ahí la incógnita que tenía Héctor, el que ganó el primer premio ese año fue precisamente Tobías Díaz Blaitri, La luna en la mano. Oh, Él fue el que ganó el okay. primer premio ese año. Gracias. Blighty también fue buenísimo. Bueno, hablando de... Melitón, no sé si... Adelante. Sí, nada más Sí. también ya que él habló de sevillano, en la biblioteca en la Biblioteca Nacional pueden conseguir o ver los poemarios de Adán Liberado, que es muy interesante, con la llave en el suelo también, lo pueden ver ahí. Hoy día también si tienen el carnet lo pueden ver virtualmente, ¿no? Se pueden meter virtualmente para los que están interesados. Y también escribió una elegía a Adolfo Hitler, ¿no? Para los que tengan curiosidad de ir a leerla, ¿no? Un amigo me dijo que uno no debe escribir nada a la gente mala, pero para que vean pues lo que sucedió ahí. Hay que escribir de todo. Muchísimas gracias, Melitón. Ha mencionado a Tobías Díaz Blaitri. Yo tengo esta versión de Pájaros de Luna. Esta es tapadura editada por la Academia Panameña de la Lengua. ¿Recuerdan? Yo tengo Pájaros de papel, sí, ese. Y también para los interesados en la librería del escritor, que está allá en el Casco Viejo, que es del ministerio, ¿no? Ahí también pueden de repente encontrar obras como esta. Esa la compré ahí, no sé si todavía hay, pero siempre pregunten por todas esas obras viejas a ver si por ahí todavía tienen algo. Así es. El hombre ganó 4 veces el Ricardo Miró y había dicho yo que fue también académico en la Academia Panameña de la Lengua. Siempre que un académico es nombrado, se le pide que ofrezca un discurso de aceptación. Y en ese discurso de aceptación hay algunas palabras interesantes que me gustaría compartir con ustedes. Díaz Blaitri dijo ante la Academia Panameña de la Lengua: no todos reaccionamos de la misma manera en la vida y en nuestra poesía ante las desigualdades humanas y los sufrimientos que tienen su origen en el sistema de la organización política y social. Pero en muchos de nuestros poetas aparece el tema de la vida tal como se da en la memoria erosionada por el tiempo. Hay una sensibilidad común al expresar sentimientos, recuerdos o aspectos de la vida personal. Podemos utilizar en préstamo la expresión confesional,
tan usada en la crítica norteamericana e inglesa, donde aparece ya no se trata de un pesimismo puramente estético, más o menos impersonal. Se trata ahora de una dimensión auténticamente existencial. Y más adelante él continúa. Ningún acto de creación poética es inútil y gratuito. Como ocurre con el hombre en general, somos lo que pensamos, lo que sentimos. Hacer poesía es un acto peligroso. ¿Nos manifestamos simplemente en la creación poética o no será que nos vamos construyendo a la propia medida de lo expresado? Fíjense esa pregunta que se hace. ¿Nos manifestamos simplemente en la creación poética o no será que nos vamos construyendo a la propia medida de lo expresado? Hacer poesía es un acto peligroso porque el poeta se pregunta, ¿será que simplemente estamos diciendo lo que ya somos o estamos diciendo algo hacia dónde vamos, hacia lo que nos vamos a convertir? Y esto lo que manifiesta es el juego de la realidad y el deseo que ya hemos hablado en otros discursos ampliamente, en donde el poeta manifiesta su deseo dentro de la poesía y pareciera, tal vez pareciera, que esos sitios que crean son sitios exteriores a la realidad. ¿Okay? Entonces, esa pregunta que se hizo Díaz Blytry en su toma de posesión de su cargo como académico me parece muy interesante y me hizo pensar demasiado como si es de verdad, si cuando escribo lo que estoy es diciéndome a mí mismo o si estoy creándome el rumbo hacia donde yo voy en el futuro. Es un pensamiento bastante filosófico y fuerte y me parece que Díaz Blytry también es otro de esos pocos conocidos que tiene mucho de lo cual enseñarnos. ¿A alguien más le gustaría darnos o decirnos su poeta favorito y hablarnos un poquito de su estética? Para decir algo rápido, ahí Sí, claro. esa pregunta es típica en en el análisis del arte por la filosofía, de si es que el arte es una extensión de la vida o es que el- la vida termina acomodándose al arte, una cosa así. Es una pregunta bastante vieja. Y una curiosidad ahí, de repente, señor Melitón o alguno, en lo que pude encontrar de Blytry, por lo menos yo, pues de repente no hice también la búsqueda, yo no encontré tanto de crítica social o por lo menos de algún tipo de resentimiento o queja respecto a la presencia estadounidense acá en Panamá. No lo encontré mucho. Lo de él era más de tipo corte existencialista y eso. No sé si te habrá Yo, escrito algo o no. No era su tema. yo tampoco vi en lo que busqué, no vi nada de esto tampoco. Al menos lo que pude ver. Recuerden que Díaz Blytry es filósofo. Él es doctor en filosofía y letras. De allí viene bastante de lo que es el tema y el corte de su poesía. Liz, te abrimos el micrófono. Adelante. Bueno, con respecto a Blytry y su forma de escribir, él mismo dijo que para contribuir a fijar y determinar, ensalzar la identidad nacional, el escritor no tiene otra cosa que hacer que lo que han estado haciendo, siempre en todas partes, escribir y tratar de hacer pública su obra. La identidad nacional no se va haciendo solo con nuestros diarios actos, con lo que pensamos y con lo que sentimos. Tal vez por eso es que no vamos a encontrar tan firme ese sentimiento anticolonialista, vamos a decirle, que tienen los demás poetas en Blytry, porque él tiene otro punto de ver las cosas. Él considera que también los sentimientos, los pensamientos interiores hacen una nacionalidad y la defienden. Por eso es que, a mi parecer, él y Sinan son los que tienen esa posibilidad como de, vamos a decir, la exportación. Ellos no te venden, ellos te venden tal vez un pueblo herido, pero cualquier otro pueblo puede identificarse con esos sentimientos y no solo se enfoca en el sentir de Panamá,
sino que ese sentimiento de Panamá lo hacen más universal. Está silenciado, Edwin. Lo siento, es que estoy tratando de aplicarle, silenciarme a mí mientras ustedes hablan. Sí, mira, Sinan y Blightry tienen cosas muy comunes. Por ejemplo, Sinan fue un hombre que viajó bastante. Cuando tú viajas, tu perspectiva se amplía. Blightry era un pensador y al pensar su pensamiento siempre va hacia lo universal. Entonces estamos hablando prácticamente de este grupo, me atrevería a decir que son los más educados, los más cercanos a la cultura de otros países, de otros sitios, y tienen esa universalidad en su forma de pensamiento. A diferencia de los otros, algunos que fueron más pobres que otros, llegaron hasta una educación secundaria y no tuvieron quizá esa oportunidad de viajar. Entonces, por allí es donde va el pensamiento de Sinan y Blightry y por qué nos sentimos que sus poemas son un poco más universales que locales. ¿Alguien más le gustaría decirnos su poeta favorito y hablarnos un poco de su estética? Lilibet, buenas noches, adelante. Buenas noches a todos, gracias. Bueno, mi poeta favorito, Demetrio Corsis. Esa es la tónica que me gusta declamar y esa es la que voy a declamar ahorita aquí. Es un poema que no lo he encontrado en ningún lugar, no sé si ustedes lo han escuchado. Es un poema que me llegó de la mano de la declamadora Rebeca Franco Ríos para un concurso de los Juegos Florales. Y estábamos en ese entorno de la firma de los tratados Torrijos-Carte y la señora Rebeca me dice, este es el poema para esta época. Y se los voy a declamar. Me voy a reservar el título, se lo digo después. Alzas tu mole frente al mar y tomas la sencilla actitud de un compañero. Cuando en mi adolescencia solo asomas sentimental, selvático y sincero. ¿Quién pudiera subir al caminito donde la clase su vigor medía? ¿Quién pudiera acercarse al infinito sobre tu cumbre entre la luz del día? En las noches del trópico, eras una silueta derribada de algún bravo que estuviera contándole a la luna sus comprimidas cóleras de esclavo, y en tus prohibidos términos apenas se podía el domingo visitarte. Poco a poco te echaron las cadenas, por siglos destinadas a humillarte. Muerta la musa que lloró tu entrega y en este siglo de voluble atuendo parangonaste a la colonia griega, solo hubo un medio de salvarse, huyendo. El yanqui alerta, en el festín del oro, hizo el canal y te horadó tu entraña, te dio otro aspecto a cambio del decoro, para trocarte en fortaleza extraña. Ah, ¿cuándo volverá sobre tu cumbre nuestra bandera a tremolar un día? ¿Cuándo terminará la servidumbre de tu inmolado pueblo? Patria mía, siempre el débil motín sin guerra. ¿No habrá nobleza en el concierto humano? ¿Por qué el tratado y todo el mal que encierra no dan la mano a tan cercano hermano? Y mientras tanto, la justicia guarda. Pareces increpar en tu mutismo a la equidad como diciendo, tardas. ¿Por qué no vienes a salvar el istmo? Muévase Lázaro espectral y ande, y que termine ya la irreverencia. Falta el ancón para la patria grande. ¿Cómo pesa el ancón en la conciencia? Del poeta Demetrio Corsis al Cerro Ancón, 50 años después. Wow. Yo creo que ya se lo he dicho, Lilibet, pero a mí me encanta escucharle recitar.
No sé, tiene un talento que Está atrapa, contratada. está contratada, así es. Atrapa la atención. Muchísimas gracias por compartir ese maravilloso poema con todos nosotros. Bien, hablando de Demetrio Corsi por la misma línea, sabemos incidente de cumbia. ¿Cuáles son algunos de los pensamientos que tienen ustedes cuando escuchan el incidente de cumbia? ¿A quién le gustaría comenzar? Héctor, te escuchamos. Adelante. Bueno, creo que Incidente de Cumbia es es un poema en realidad que tiene bastante, ¿cómo se le diría? Bastante contrastes, por así decirlo. A mí, porque me parece, me causa gracia, o sea, o sea, si yo quisiera describir a Corsi en una palabra, de repente yo lo llamaría como pícaro, así porque siempre, en toda la poesía, por lo menos la que he leído, siempre hay un tipo como de juego, de burla inteligente, pues, que se me hace ahí. Y ok, en realidad el poema habla de un grupo de gente que termina exaltando a alguien por haber, en realidad cometió un crimen pero fue un crimen reivindicador en un momento, en el momento histórico en el que ocurre, eh, que fue un crimen pasional y que ocurre, pero que tiene ese trasfondo, pues. Y todo eso se ve envuelto en la atmósfera musical de la cantina, de Mancha Mamá. Eh, o sea, en el poema tienes de tantas cosas, tienes música, tienes el elemento patriótico. Es que, y se me hace interesante porque en realidad eh, no hay un tipo como de... O sea, cuando yo lo leí, realmente, tal vez hasta cierto punto yo me sentí incómodo por el hecho porque realmente es un asesinato, un poema de un asesinato. Eh, pero realmente está, es, es como un tipo como de devolver la cachetada a todo el contexto que había alrededor, pues. O sea, a mí ese poema me causa muchas sensaciones, pues, por el hecho de todo lo que está ocurriendo ahí alrededor, porque si lo alejáramos del contexto, en realidad sería tal vez un poema de simplemente un crimen pasional. Eh, no quiero decir que lo que termina pasando en el poema estaba bien, pues, pero él termina siendo recordado, el personaje termina siendo recordado entre la gente como un héroe, pues, por lo que hizo, porque de repente todos ellos habían querido tomar alguna forma de revancha. Y bueno, no sé si lo habré hecho con esa intención como de para hacer... no creo que tal vez lo haya hecho con una intención como para que uno se dé cuenta de que, oye, mira, esto tal vez lo que está pasando, tal vez tenemos algún resentimiento guardado, no creo que lo haya hecho con eso, tal vez lo haya hecho en sentido de crítica social por, por el tipo tal vez de personas que que vieron ese acto. Pero sí, se me hace bien curioso y es un poema bastante fuerte, bastante inteligente. Y sí, es uno de los más representativos que tenemos en Panamá, tal vez por eso, pues por todo lo que tiene combinado ahí. Como el incidente de la tajada de sandía. Me recuerdo un poco cuando lo leí. Pero, sí. O sea, es Corsi, pues. Grandioso. Este poema ha sido representado en obras de teatro. Hace unos años atrás uno de los canales de televisión los presentó, ¿no? Para que estén atentos si por ahí lo vuelven a poner. No sabía. ¿Habrá sido basado en algún hecho real o fue inspiración nada más de...? No sabemos. Ah, Puede Inspiración, ser. yo pienso que inspiración en sí real, porque él trata de exaltar lo nacional también por el hecho de que la figura de la quien se estaba enamorando, la negra, la mulata, ya no recuerdo bien ahorita qué personaje era, pero es que queda muy clara
las diferencias étnicas que hay ahí. Entonces, al estar esto, ¿quién es la persona que está causando el problema allí? El norteamericano, el blanco en este caso. Entonces, lo muestra, como dice Héctor, que se ve más la fiesta, el jolgorio de lo nuestro, que sería la parte de lo popular. Entonces, ¿cómo se ve esto también con las palabras utilizadas? Ahí hay panameñismo, ahí hay términos que de repente vamos a entenderlos nosotros nada más aquí, pero entonces, ¿cómo lo utiliza para exaltar lo nacional? ¿Cómo viendo también la parte popular, lo nuestro, no solo con las palabras, sino con pudiera ser con el mismo baile, con la misma danza que se está dando? Entonces, sin duda va a tener el sello popular, pero para mostrar unas situaciones que se van dando en la época, que se ven marcadas discriminaciones entre las etnias, y sin duda, como él lo dice, ese cobrar venganza, quizás todos dicen que, ¡güey! Ahí termino. Sí, es que se me hace curioso que él, porque él pudo haber hecho un poema de repente que, de repente haber puesto a bailar al personaje del Chombo con su esposa de novio y se quedaba el gringo parado así o recuperar de alguna manera. Pero lo que él hace realmente es que él termina asesinándolo a los dos. No sé si él habrá querido haber hecho un juego de decir de que algún tipo de otra crítica también hacia nosotros. Ahí no creo, pues, porque no creo que esa habrá sido su intención, pero se me hace curioso que en realidad todo eso es un poema que estamos celebrando y que de repente uno se siente reivindicado, pero es por un acto malo, pues. Siempre me pareció curioso ese poema realmente en ese sentido. Pero bueno, o sea, Corsi habrá tenido su intención en eso y es un poema muy, muy fuerte y muy fuerte en todos sentidos, sí. Bastante interesante. Antes de darle el paso a Liz, a mí me parece que por ningún lado del poema Meme correspondía al amor de Chimbombo. Chimbombo se dice que sí era de gran corazón y se sentía embrujado por ese amor de Meme, pero Meme no correspondía a ese amor de Chimbombo. Y luego nos dice que es que quiere al gringo, ¿no? La samba fatal, como le llama Corsi en el poemario. Hay muchos elementos. Yo puedo encontrar aquí elementos históricos porque el poema te explica cómo surge el tambor y la cumbia en nuestro país. Habla de las raíces africanas, del tambor y de las mezclas de lo local, de la danza interiorana. Habla de ese amor no correspondido. Habla de una tragedia, es tal cual dice Héctor, sí, es un asesinato, tal cual. Y creo que la clave nos la da el penúltimo verso el de siempre habrá clientela y siempre habrá plata. Luego que pasa el asesinato, que pasa todo esto, el poeta nos dice, la vida va a continuar. La cantina de Panchamanchá va a seguir va a seguir con la clientela, va a seguir con la plata, aunque ya no esté ni el indio, ni el chombo, ni Meme, ni el gringo. Es decir, la vida continúa a pesar de todos estos elementos arquetípicos que el poeta incluye en su poemario. Liz, ¿estás lista? Te podemos dar el pase ahora. A ver si no se me cae la señal. Vale, adelante. Bueno, no sé si aquí alguien habrá ahondado alguna vez en los estudios del género llamado tallas. De incidentes de cumbias está formado por tallas. Las estrofas de incidentes de cumbia fueron extraídas de alguna talla popular no escrita y recuperada, y entonces Corsi las vuelve poéticas, o sea, las hace poesías y las cuenta. Las tallas son hechos ficticios, hiperbólicos, pero que en algún momento tuvieron un punto de realidad. Entonces, bueno, mi trabajo de graduación fue justamente sobre las tallas, y allí me topé con este poema, Incidente de Cumbia, y de lo que pude pues recapitular es que eso pasaba, o sea,
había una migración tanto de las provincias del interior como de Darién hacia Panamá y se encontraban con este tipo de eventos en estos burdeles, pues, porque eso era Panchamanchá, un burdel. Entonces, solía pasar que se encontraban estos negros o panameños con gringos y los mataban, volvían a huir al Darién, que en esos tiempos era bastante todavía selvático, y nadie decía fue fulano o fue fulano, sino que solían decir que eran, los matamos, ¿quién? Los negros lo matamos. Y sí se dieron muchos incidentes sobre este tipo, que un panameño peleando una de estas chicas con un gringo, mataban al gringo y entonces huían y la turbamulta que sentía que sí era una forma de defensa de estos extranjeros, entonces ocultaban el nombre de quien había hecho el cometido. En sí, no era que estos hombres mataban porque amaban a esa mujer, era que sentían que por ser de aquí tenían como la prioridad y no se las daban porque los otros tenían el dinero, porque los otros eran pues algo diferente. Y en esa realidad se basa Incidente de Cumbia, pero a través de las tallas que Corsi entonces las vuelve poesía. Liz, muchísimas gracias por su comentario. En su punto de vista, ¿usted cree que este trabajo, gracias por la información fabulosa de la investigación que hizo, ¿usted cree que este trabajo tiene algún paralelismo con lo que hacía Homero, por ejemplo, lo que podemos encontrar en la Ilíada y la Odisea? Sabemos que son historias que en algún punto digamos, de la historia de Grecia han tenido una importancia y que se han mezclado y llegan a ser parte de los arquetipos del pueblo, es decir, historias un poco engrandadas de los hechos, pero que en algún punto parten de algo real. ¿Okay? Que aunque no sabemos hasta qué punto es real, sí sabemos que viene de un suceso histórico. ¿Le parece a usted que hay semejanzas en eso? Liz, ¿nos escuchas? Creo que Liz tiene problemas con la conexión. Muchachos, ¿a alguno de ustedes les parece que hay semejanzas en eso? Bueno, sí. Regresé. Liz, sí, te escuchaste, te preguntaba que si te parece alguna semejanza en este proceso de escritura al utilizado, por ejemplo, en la Ilíada y en la Odisea, donde encontramos elementos reales mezclados con historias hiperbólicas, como dice Blanca en nuestro chat. ¿Te parece algún proceso semejante? Sí, bueno, yo siempre voy a creer que la literatura, lo más clásico, lo más universal, siempre van a ser de un campesino, siempre van a ser del pueblo. La de Homero, la obra de Cervantes, la Galatea, el Quijote, todo empieza con una realidad que se hiperboliza, pero una realidad campesina, una realidad rural, que luego se universaliza y entonces estos autores que tienen el cincel de la palabra, la transforman y la hacen tan preciosa que uno cree que nunca fue un arte rudimentario, pero para mi, claro que sí, o sea, para mi concepto, toda esta belleza de literatura nace o tiene debajo una infraestructura popular, una infraestructura de campo, una infraestructura de ese hombre que no tiene un dominio y un conocimiento de bellas palabras, pero sí de una realidad, de algo que vive. Es de ahí donde entonces estos monstruos de la literatura convierten eso sencillo en una exaltación. Yo lo veo así.
Excelente. Ha dado en el clavo de lo que, hacia donde quería llevar la conversación. Blanca, no sé si usted también iba a hacer una intervención. Creo que Ya sí. la había escrito. Ah, muy bien. Que donde mezclan parte de lo real con las historias hiperbólicas. Excelente. Muchas gracias, Liz, por sus comentarios. Bien, nos quedan pocos minutos. No sé si al final podemos hacer un cierre con los poetas que yo había, que quería hacer una mención especial. Demetrio Corsi, bueno, ya hemos hablado bastante de él. Nos queda Rogelio Sinan o Demetrio Herrera Sevillano. Sobre todo Rogelio Sinan. ¿Qué pensamientos tienen ustedes acerca de la obra o importancia del poeta Rogelio Sinan? Recordamos un poquito de la introducción, de lo que había dicho. Recordemos, Rogelio Sinan viajó bastante, tuvo cargos también, aprendió en Roma, conoció los movimientos vanguardistas de Europa, regresa a Panamá en el año 1930 y luego él entonces se aboca a este trabajo de impulsar las ideas de la vanguardia. Eh, Tal cual dijo Liz en la introducción, nuestros poetas venían de un tiempo en donde eran, o sea, lo que se podía decir en la poesía era mucho de lo que provenía de lo socialmente aceptado. Y estas ideas lo que hacen es romper con esas estructuras sociales, romper con esas maneras de hablar y de decir las cosas y decirle al poeta, sabes que eres libre. Y no solamente eres libre, tienes la obligación de innovar, es decir, no apegarte a lo que ya está escrito, no apegarte a lo que ya dijeron, sino a partir de eso, más lo que tú tienes en tu interior, crea algo, inventa algo. Yo creo que a pesar que haya pasado bastante tiempo desde el inicio de la vanguardia, no sé si les parece a ustedes que nuestro entorno poético hoy tiene mucha semejanza con esa vanguardia, porque en ese afán de encontrar nuestra voz poética, nos vamos hacia la imaginación. Me gusta mucho leer antologías, digamos, de poesía actual latinoamericana, porque yo veo esa necesidad del poeta de ser único, de ser especial, de inventar y de crear, utilizando muchísimos elementos, elementos gráficos, elementos sonoros, cualquiera cosa que le surge de su imaginación. Y esto es prácticamente lo que dice la vanguardia, tienes la obligación de innovar. Eh, Me parece muy interesante el trabajo de Sinan porque su primer poemario ya hecho es un éxito. Y no solamente es un éxito, es una referencia para todos los poetas del momento y es una referencia hasta nosotros que estamos acá tanto tiempo después. Am, no sé si ustedes tienen algunas opiniones sobre Sinan que les gustaría compartir con nosotros. No, yo quería decirle que si tienen oportunidad de en la Biblioteca Nacional también buscar y leer el Semana Santa en la Niebla, ¿no? Que fue el ganador del Miró, que es un poemario bien interesante. Tengo aquí una estrofa, no sé si quieren que se la... Dice Agnus Dei, voz húmeda clamando del mar o del lucero, despierta contorsiones en olas y anfibios. El verbo humanizado florece en arcangélica, verdad para la niebla de antiguos egoísmos. Cordero sumergido, burbuja inmaculada, su forma tornasol, cristales de prodigio, y mientras la dorada paloma hace acrobacias, la tentación acecha con uñas de enemigo. A los que están interesados vean el poema. Muchas gracias, Melitón. Definitivamente vamos a tener que, yo tengo por ahí mi carnet, sacar su carnet de la Biblioteca Nacional, porque como ya dije, hay mucho material que no está digitalizado, está físico, y hay que hacerse un día literario por allá por la Biblioteca Nacional. Gracias, Melitón, nuevamente. ¿Alguien más le gustaría dar sus opiniones o algunas palabras de cierre sobre esta primera parte del movimiento vanguardista panameño?
Yo también quería compartirle a Anthony Sasa algo parecido hacia lo que escribieron como Incidente de Cumbia. Él escribió un poema y que la gringa que olía a clavel, no sé si tuvieron tiempo de leerlo, le voy a decir una estrofa, dice: la gringa que olía a clavel, con los cabellos de espiga y los ojos de turquesa, con la risa igual que un coro de marinos y en inglés, brindaba a la gringa aquella un suave olor a clavel. Por acá uno último decía: no mascaba intermitente, ni eran muy grandes sus pies, me habló muy bien del Quijote, y entonces volví a entender que todas las dulcineas podían oler a clavel. Para que sepan, era así algo también muy folclórico, muy popular. Y utilizando elementos también históricos, me parece. Gracias, Melitón. Y Sasa también es uno de los menos conocidos. A veces es una pena que no sea tan accesible la información. Ojalá no sea así en el futuro y que podamos digitalmente tener acceso a el trabajo de estos hombres y mujeres del pasado. Bien, hemos abordado el trabajo de 7 poetas importantes del movimiento vanguardista. Para la próxima semana vamos a tener la segunda parte de este movimiento. Vienen nombres como los de Carlos Francisco Chamartín, Tristán Solarte, José de Jesús Martínez, Elsie Alvarado de Ricord, desde ya le digo, es una de mis favoritas, José Guillermo Rosanet, José Franco, Demetrio J. Fábrega y Estela Sierra, otras de mis favoritas. Va a ser difícil también para la próxima semana porque quizá hay mucho que decir. Les puedo adelantar que digitalmente en la Biblioteca Nacional hay mucho material de Elsie Alvarado de Ricord. Su obra completa está allí y la he colocado dentro de la guía de estudios de esta semana. También desde la Sierra, la Academia Panameña de la Lengua tiene disponible la obra que ellos han editado. Está también disponible en nuestra guía de estudios para la próxima semana. Yo creo que la vanguardia como que refresca la poesía de nuestro país. O sea, la sonsaca un poquito, la jamaquea, así como decimos en el interior, la despierta un poquito y le dice: poesía es libertad, poesía es atrevimiento, poesía es lo que tú eres, como lo que aporta a tu ser, eso es poesía. Y permite, abre ese compás social para los poetas y le dice: exprésate como eres, exprésate como sientes. Y quizá ese aprendizaje es importante para hoy, donde existen algunos poetas que escriben como muy recatadamente, muy en el qué va a pensar el lector, se privan de algunas cosas. Por ejemplo, también hay poetas que suena un poco extraño, poetas que sabemos que, bueno, en su vida privada, que tienen una orientación sexual diferente y escriben en base a otra orientación sexual. Eso también es curioso porque cuando leo estos sucesos históricos donde los poetas han despertado a la libertad de hablar, todavía nosotros no la hemos interiorizado en ese poder de decir lo que queramos decir. Y creo que allí está el mayor aprendizaje de la vanguardia. Dice Liz en el chat: poesía transgresora. Sí, más que transgresora es poesía libre. La que limita es la sociedad, más no así la poesía. Así que para mí ha sido un placer, verdaderísimo placer escucharles esta noche, por todo lo que he aprendido escuchándoles, y ojalá que la próxima semana sea tan nutrido el debate como es en esta. Seguramente lo será porque hay grandes nombres a los cuales hay que pensar. Hasta la próxima semana veremos poetas que ya han fallecido, que ya no están con nosotros, y luego de esa entonces empezamos con los poetas
vivos. Así que nos veremos el próximo miércoles. De lo pronto, no hay ningún cambio en las sesiones. La próxima semana sí les daré más informaciones. Así que excelente noche para todos ustedes, un excelente fin de semana y nos vemos el próximo miércoles. Gracias, igual. Que lo pasen. Gracias. Feliz fin de semana. Gracias. Hasta luego, ha sido un placer tenerles acá. Chao. Hasta Chao, luego, buenas Liz. noches, Edwin. Un gusto Chao. verlas. Chao.